Buenos días, bienvenidos a esto que es Entrevistas Vanguardia.com. En el día de hoy nos convoca la Universidad Industrial de Santander y las últimas decisiones que se han conocido en torno al proceso de designación de nuevo rector de la universidad más importante del oriente colombiano. En el día de hoy nos acompaña la profesora Ivonne Suárez, docente de la universidad y candidata en el proceso de designación de la UIS. Profesor Ivonne, buenos días y gracias por aceptar la invitación de Vanguardia. Buenos días, Juan Carlos. Sí, mil gracias a Vanguardia, que siempre ha estado acompañando a la universidad en todas sus ires y venires y en estos procesos de crisis de los últimos años. Gracias. Y nos acompaña el docente integrante del Consejo Superior de la universidad, el profesor Leonardo Acevedo. Profesor, buenos días y muchas gracias por aceptar la invitación de Vanguardia. Aclaro que soy ya pensionado. Bueno, pero docente con mucha experiencia. Bueno, sí, eso sí. En los próximos minutos vamos a hacer un análisis de las últimas decisiones que se conocieron en torno a este proceso de designación. Ustedes conocen la dinámica de este tipo de entrevistas. Durante los próximos 20-25 minutos estaremos charlando con los docentes y luego daremos paso, en el transcurso de la entrevista, a que ustedes formulen los interrogantes que contemplen y que sean pertinentes a este debate. Lo primero que tendría que decirle, doctor Ivonne, es: usted radicó en el juzgado sexto administrativo del circuito de Bucaramanga una acción de tutela que falló, cuyo resultado se conoció la semana pasada, el viernes para ser preciso. Dos preguntas. Primero, ¿cuáles fueron los argumentos con los cuales usted instauró esa acción de tutela? ¿Por qué lo hizo? Bueno, primero que todo lo hice porque estaba profundamente dolida por la violación de la autonomía universitaria, que a mi juicio, y como me ha dado razón la juez en el fallo de tutela, estaba vulnerando los derechos de la comunidad universitaria que como constituyente primario había participado en un proceso de elección y había manifestado una voluntad que estaba siendo desconocida por el Consejo Superior. Por eso, y no simplemente como candidata, sino como ciudadana, instauré esta acción de tutela, porque siempre he considerado que cuando conocemos algo que no funciona en la realidad y tenemos pruebas y seguridad, debemos acudir a la justicia, porque la justicia es la que debe dirimir los conflictos y sacar adelante la sociedad, como lo está haciendo ahora precisamente. ¿Qué decisión o qué derechos fueron los que tuteló esta acción? Sí, esa era la segunda parte de tu pregunta. Mira, los derechos fueron el derecho a elegir y ser elegido, el derecho a la dignidad, el derecho al respeto al proceso y pues desde luego son derechos constitucionales que estaban siendo violados, de manera que, bueno, el fallo nos ha dado la razón, nos ha mostrado que sí estaban siendo violados los derechos, porque, es decir, había tal desconocimiento de los candidatos, había habido incluso tal agresión en medio de las reuniones del Consejo Superior. Yo no conté en el fallo, en la tutela, yo no conté todo lo que ha pasado, simplemente que nos habían desconocido, pero es que en algunos casos no solo nos habían desconocido, nos había agredido miembros del Consejo Superior, a nosotros, algunos de los candidatos, considerándonos simplemente que éramos muy poca cosa. Pero ellos se sentían demasiado llenos de poder. Bueno, por la forma de la pregunta, por ejemplo, a mí, y eso lo transmitieron los medios porque esa reunión fue grabada el día que yo entré a presentarle al Consejo Superior mi programa de gobierno, se me inquirió como en un tribunal inquisitorial para que diera justificaciones por mis actos en el 2009, cuando se descubrió la llamada, la famosa llamada del Plan Pistola, y pues se me acusó por el hecho de haber apoyado a los estudiantes que habían tomado la catedral. Me dijo que yo había también pues violado los derechos religiosos de todos los santanderianos, y bueno,
Esto fue una cosa, esto está grabado, ¿cierto? De manera que yo pienso que se estaba yendo a formas de ejercicio de poder demasiado incorrectas, pero lo fundamental no es mi situación, ¿no? Yo sé que yo no seré elegida, yo no hice una campaña para sentarme en la rectoría, se lo dije a todos mis electores, que yo hacía una campaña para conseguir una votación para iniciar un proceso de constituyente universitaria. Por lo tanto, yo no he hecho no he reclamado estos derechos para mí, sino para el conjunto de candidatos y para la universidad, que merece respeto. Doctor, profesor Leonardo, el Consejo Superior, ¿cómo recibió? No sé si usted ha tenido oportunidad de socializar eso. El fallo de tutela del juzgado. Ustedes, digamos, el juez le dio la razón a la doctora Ivonne en el sentido de que reconoció que se habían vulnerado algunos derechos. ¿Ustedes reconocen que en ese proceso se vulneraron derechos contra algunos de los candidatos a la rectoría de la UIS? Bueno, no hemos reflexionado en conjunto y por lo tanto no podría darle una impresión del Consejo Superior. Lo que sí le puedo comentar es que la decisión de interrumpir el proceso y de no elegir y de no seguir buscando la elección entre los candidatos designados por la comunidad universitaria no fue unánime, ¿no? Y que lo que ocurrió fue algo que fue exacta y casi que literalmente previsto por algunos de los consejeros y entre ellos pues el representante de los estudiantes, la representante de los profesores y yo como representante de los egresados. Nosotros hicimos la correspondiente advertencia de los riesgos jurídicos, de la serie de derechos de los candidatos y de los electores o consultados que se pudieran estar vulnerando, de que nosotros mismos hayamos puesto las reglas y que debíamos cumplirlas. O sea, lo que ocurrió con la sentencia de la tutela fue literalmente anticipado. Entonces lo que le puedo decir es que este sector del Consejo Superior, o por lo menos yo, ¿no? Recibo esa sentencia pues como una confirmación de las convicciones anteriores. ¿Usted está de acuerdo con la doctora, con la profesora Ivonne cuando se refiere que en algunos instantes el Consejo Superior pudo haber vulnerado algunos derechos, incluso agredido, como ella lo señala, en aspectos tan particulares como la entrevista particular que tuvieron? Yo recuerdo la intervención de uno de los consejeros que, para expresarlo en términos bíblicos, ¿no?, se rasgó las vestiduras por la profanación del templo por unos estudiantes, ¿no? Y obviamente yo lo que puedo decir es que me pareció confesional, ¿no? Y por lo tanto no adecuada a las circunstancias de un consejo superior universitario donde se debe reflejar es la autonomía del pensamiento, una universidad laica, etc. Me pareció que era muy desentonada, ¿no?, esa manera de proceder, más cuando tengo en cuenta que la actitud del arzobispo en ese momento fue de apoyo, de albergue, de resolvamos el conflicto, de hablemos, y de no, el arzobispo de Bucaramanga, y de que ahí no ¿Qué había... consejero fue el que hizo esas afirmaciones? Bueno, eso el consejero, mejor preguntárselo a él mismo, bueno, pero creo que eso ya es de conocimiento público, ¿no? ¿Qué consejero, profesor? No tiene ningún interés. Yo pienso que aquí no estamos para señalar personas. Pero digamos, puede ilustrar un poco mejor, al menos representaba qué sector en el sería bueno que nos lo preguntaran delante de él. El sector del continuismo era el sector del continuismo. Yo pienso que eso tiene que quedar muy claro.
Nosotros... Pero para que quede más claro hay que decir los nombres. No, lo que tiene que quedar claro es que, por lo menos de mi parte, todo lo que yo he hecho ha sido por la universidad, por la comunidad universitaria, por el constituyente primario de la universidad y por la democracia, el respeto a la Constitución de 1991, y no es una lucha contra una persona como algunos han querido decir, no es el enfrentamiento de dos personas, no es el enfrentamiento de dos personas, es el enfrentamiento de concepciones de universidad y de educación y de sociedad. Eso sí, en eso sí el enfrentamiento es radical, pero no el enfrentamiento por las personas. Las decisiones sobre las personas son una cuestión de la justicia. Y no yo no le respondí personal por el nombre porque es que si él estuviera aquí, listo, pero él no está aquí. Pero bien, usted está diciendo que usted advirtió al interior del Consejo Superior de la UIS que podría pasar que un juez fallara y determinara que hubo ilegalidad. Eso indica que hubo al interior una discusión, quiénes estaban a favor, quiénes estaban en contra. Bueno, eso sí es conocido a través. ¿Por qué si se ilustró la irregularidad que se estaba cometiendo, por qué no se tomaron acciones? ¿Cuáles son los intereses? Simplemente hubo una concepción diferente en términos de la interpretación de la ley y de la percepción de si se estaban o no amenazando derechos, por un lado, y por otro lado una concepción diferente del ejercicio de la autoridad y de la competencia de las decisiones. Entonces, en un sector del Consejo que terminó siendo mayoritario ya en las decisiones posteriores, se consideraba que ahí no había agresión de derechos y que si se presentaban procesos ante los tribunales, la decisión favorecería lo que estaba haciendo el Consejo de reiniciar el proceso. Eso en términos de la ley, ¿no? Creo que pesó mucho el hecho de que se presentó ahí unos antecedentes con otras universidades, ¿no? Con otras universidades, pero se presentó descontextualizado. Pero entonces, ilústrenos en lo siguiente, que usted estuvo al interior, o que está al interior del Consejo. ¿Cuáles fueron las fuerzas que estuvieron de acuerdo en que el proceso reiniciara y cuáles fueron las fuerzas o los representantes del Consejo que consideraron que se estaba cometiendo una irregularidad? Básicamente son los dos representantes del gobierno nacional y sobre todo desde el comienzo, desde la primera votación, la representante en ese momento la representante de la ministra, la que votó en blanco, ¿no? La que ya manifestaba ninguno de los candidatos me satisface, ¿no? Y después el presidente intervino de una manera directa y entonces ya se unió a ese voto en blanco el representante del presidente. Cuando usted dice que el presidente intervino de forma directa, ¿fue que coincidió esa reunión con la visita del presidente? No, sino simplemente en las conversaciones cuando vino el presidente al gremio, al evento de los gremios, del gremio de palmeros, ¿no? Que ahí él habló con algunos de los consejeros. ¿Qué dijo el presidente que usted conoció? No, pues él lo que planteó en términos literales fue que se buscara un candidato que tuviera el apoyo generalizado, ¿no? De todos los sectores, ¿no? Pero entonces eso se tradujo a nivel del representante y ya anteriormente de la ministra en no aceptar a ninguno de los candidatos. Porque lo que se decía era que el presidente había dicho que no le gustaba a ninguno de los candidatos. Sí, exacto. Pero es decir, dado que no había un voto mayoritario según ellos o generalizado por uno de ellos, había que buscar un nuevo proceso de donde saliera un candidato que sí lo tuviera, ¿no? Y eso, traducido a lo que ya estaba en marcha, era lo que nosotros advertimos, agredir derechos. ¿Quién toma la decisión y cómo se toma la decisión de convocar un nuevo proceso? Si hubo votación, ¿cómo funciona? ¿Cómo fue esa votación? Hubo una votación inicial en que se repitió el 4-3-2, o sea, 4 a favor de Carrillo, 3 a favor de Jaime Alberto Camacho y 2 en blanco. Luego, muy oportunamente, llega la renuncia del doctor Jaime Alberto Camacho. Ante la renuncia del doctor Jaime Alberto Camacho, los 3 que votaron por él se plegaron a los que ya votaban en blanco y entonces eran 5 votos en blanco contra 4
por Carrillo, ¿no? Los 4 por Carrillo desde la primera votación y las 3 fueron el señor gobernador, la representante de los profesores, el representante de los estudiantes y yo como representante de los egresados. Esos votos se murieron, pero ya en ese momento 5 en blanco, 4 por Carrillo significaba que la mayoría en blanco entonces derivaba en una votación, iniciar un nuevo proceso. Esa fue la manera como se repartió la opinión. Doctor Ibón, ¿cuáles son los intereses a su juicio para que una designación de un rector tenga tantos obstáculos, genere tantos malestares e incluso tenga que acudirse al sistema judicial para hacer valer derechos? ¿Cuáles son los intereses que se manejan al interior de la universidad para terminar esto y para que el proceso, digamos, no hubiese concluido de forma transparente, limpia y sin tantos obstáculos? ¿Qué es lo que se está jugando ahí? Estás tocando precisamente un problema de fondo, porque lo que queda en evidencia es que los intereses dejaron de ser la universidad y la educación y pasaron a ser intereses pues políticos y económicos de sectores determinados que quieren simplemente jugarse la universidad para repartirse 360.000 millones de pesos de presupuesto. Como hay muchos rumores, muchísimos rumores de cómo se reparten, yo no soy ni juez, ni investigadora, ni contraloría, ni nada para poder pues hacer cargos. Si tuviese en mis manos alguna información concreta, pues habría denunciado los hechos, pero al parecer se trata de eso, se trata de centrarse en intereses personales, políticos y económicos, dejar de lado, como lo puso en evidencia la juez en su fallo, dejar de lado el debate sobre la universidad y el porvenir de la universidad, sobre la concepción de la educación, sobre cuáles son las propuestas para sacar adelante a la universidad que está en una crisis académica muy muy fuerte, y pues se privilegia simplemente allí el reparto político, económico entre distintos sectores. ¿Quién es o qué? A mí no es a quien me compete pues señalarlos, pero todo el mundo sabe que eso es así. ¿Qué grupos, que hay intereses políticos? ¿Qué grupos o partidos políticos presuntamente están interesados en tener, digamos, algún tipo de poder de decisión al interior de la universidad? Yo creo que todos los partidos políticos están interesados en el poder de la universidad. Eso sería pues imposible suponer que no es así. Todos los políticos están interesados. Ahora, ¿están interesados para qué? Quizás eso es lo que cambia. Pero hay interés de la extrema derecha, de la derecha, de los centros, de la izquierda, todos están interesados en el poder de la universidad. Interesa el poder de la universidad porque desde allí hay muchas cosas que se pueden manejar. Se puede manejar para algunas personas una orientación diferente de la educación y una puesta al servicio de la universidad, puesta de la universidad al servicio de la sociedad, o simplemente porque interesa sacar partido pues político en contratos, en muchas cosas. Pues. De hecho, la universidad es un gran fortín electoral y eso también juega, también cuenta. ¿Por qué el proceso para la designación del rector se polarizó entre el doctor Camacho y el doctor Carrillo? ¿La gente no entiende eso? ¿O es que eran los dos únicos candidatos que tenían propuestas interesantes, o los demás candidatos no tenían ninguna propuesta interesante? O, tercera opción, usted me dirá cuál asume, el Consejo Superior de la UIS solamente estaba interesado en votar entre Carrillo y entre Camacho, y ustedes no les interesó absolutamente para nada. No. Primero que todo, yo no creo que se pueda hablar del Consejo Superior en bloque. En el Consejo Superior hay 3 personas representantes de la comunidad universitaria que han tenido una actitud unánime de no estar del lado del continuismo. A estas 3 personas, por lo menos en la primera parte de las votaciones, se unió la voz del gobernador de Santander, que yo creo que estaba muy interesado en ganar una buena opinión entre el estudiantado de la universidad y entre la comunidad universitaria.
esta gente pues hizo un bloque. Del otro lado estaba el continuismo, que estaba interesado en la continuidad del ingeniero Jaime Alberto Camacho Pico. Pues, ¿qué pasó? Que con la evidencia del pliego de cargos de la Procuraduría, cada vez más fue evidente que era muy difícil respaldar la figura del ingeniero Jaime Alberto Camacho Pico, a pesar de lo cual pues, sus partidarios siempre siguieron empecinados en su nombre. Por el otro lado, pues las personas que querían que hubiese una posibilidad de cambio y que no continuase, que no consideraban que lo mejor para la universidad fuese que continuara el ingeniero Jaime Alberto Camacho Pico, hicieron un bloque y tenían que elegir una persona y bueno, eligieron la persona para hacer bloque a Gilberto Carrillo. Por eso quedaron pues estas dos personas, digamos, enfrentadas en la votación, lo cual no quiere decir que Juan Manuel Latorre no tuviese también grandes posibilidades y grandes calidades, y yo misma, yo me valoro muchísimo. Yo sé que han tratado de negarme, pero pues yo tengo también una experiencia, un doctorado y una calidad de investigación y de docencia altísima que me permitirían serlo. No aspiro pues realmente a ocupar el cargo yo, pero creo que habrían podido escoger a cualquiera de los dos candidatos, pero había que hacer bloque con alguien. Eso, me ha dicho en dos oportunidades en esta entrevista que no aspiraba al cargo, entonces si se lanza como candidata a la designación del rector, debe tener algún grado de autoestima como candidata, va a decir que sí, pero porque ha dicho dos veces que no aspiraba o sea, cree que su designación no... Porque estoy absolutamente convencida que mientras exista el mismo estatuto general de la universidad y la forma de elegir al rector sea la misma, y necesitemos pasar por consejos superiores en donde están presentes los intereses políticos y económicos que priman sobre el interés académico, nunca será posible contar con un rector verdaderamente académico, y siempre estaremos repitiendo este proceso tan desagradable que hemos tenido que vivir. La designación ideal sería que la comunidad académica lo eligiera. Sí, nada más. Yo quería terminar y ya voy a tu pregunta. De manera que por eso yo lo que necesitaba era votos para lanzar una constituyente universitaria, para cambiar este sistema que está mostrando y hoy en día está más en evidencia que no funciona, que hay que cambiarlo, que hay que buscar una normatividad diferente, y una constituyente no se lanza porque yo la quiero lanzar, la lanza una comunidad universitaria que aceptó la idea y votó por esa constituyente. ¿Cuál sería el ideal para poder elegir al rector de la UIS? ¿Cuál sería el sistema ideal? Mira, el sistema ideal es el que decida la comunidad universitaria en un debate y en una reorganización de sus reglamentos. Esto no debe plantearlo una persona sola, debe ser precisamente el resultado de una constituyente universitaria en donde la comunidad se pone de acuerdo y dice cómo quiere elegir a sus directivas, de acuerdo a los derechos que le dan la Constitución y la Corte Constitucional de Colombia. Profesor Leonardo, ¿está de acuerdo con la tesis de que hay que replantear el proceso de designación de rector y que, digamos, sea la comunidad estudiantil, pues, reduciéndolo? No, estudiantil, la comunidad universitaria, profesores, estudiantes y trabajadores. El asunto es complejo y es del orden nacional, ¿no? O sea, ¿por qué está el Consejo Superior compuesto como está compuesto? ¿Y por qué el modelo, digamos, de universidad es el que es? Eso es porque la ley, en este momento la ley 30, así lo establece, ¿no? Esa composición inclusive no viene del estatuto, viene de la ley. Cambiar la composición del Consejo Superior tiene que pasar por un cambio de la Ley General de Educación Superior, y ese es el contexto grueso, ese es el contexto nacional, el contexto de las decisiones a nivel de lo que es la democracia nacional, ¿no? Y por eso es tan emblemático que todo esto se presente en este momento en que la ministra y el viceministro impulsaban un proyecto de reforma de la Ley 30 que fue, digamos, contraargumentado y en el plano de lo político derrotado por la
por la comunidad universitaria, por el movimiento universitario, hasta el punto de que el presidente de la República, digo yo, sensible a los procesos democráticos, decidió dar espacio para que ese proyecto de ley sea construido por la comunidad universitaria, en este caso nacional. Ese es el telón de fondo, y dentro de ese telón de fondo hubo actuaciones de algunos de los candidatos, y de pronto sea, o muy probablemente sea, una parte de la explicación de por qué esos candidatos no les gustaban a algunos de los representados y participantes en el Consejo Superior. Dos preguntas. Uno, no me contestó. ¿Está de acuerdo con modificar el proceso? Sí, es necesario. Sí, es necesario. Solo que explicaba cómo tiene que hacerse. O sea, hay que hacerse a través de una nueva ley, sí, con participación de la comunidad universitaria nacional. Y al interior de cada universidad, entonces, ese proceso tiene que desembocar en un nuevo estatuto general, dentro del que se consagre, obviamente, por ejemplo, nuevos perfiles para el rector. Tenga en cuenta que en la Universidad Industrial de Santander, de acuerdo con el estatuto, las máximas exigencias son para un director de escuela, luego baja para las exigencias para un decano, baja para las exigencias de los vicerrectores y baja para las exigencias para ser rector. ¿Cómo así? Entonces en la UIS es más... La meritocracia va al revés. O sea, tiene mayor mérito, digamos, sus capacidades y en su formación un director de escuela. Más exigencia, ¿sí?, del estatuto y del reglamento, muchísima mayor. Sobre todo porque hay empezando por este detalle, que uno de los requisitos para ser director de una escuela es tener el grado superior que ofrece la escuela, y la UIS tiende a tener doctorados en todas sus escuelas. Los dos coinciden entonces en que la elección del rector debe recaer única y exclusivamente en la comunidad académica, quitando de hecho de manera tácita, perdón si yo estoy interpretando mal, usted me corrige, sacando al representante de los gremios, sacando al representante de otros sectores que no tienen que ver con la comunidad, ¿o no? ¿O estoy mirando demasiado chiquito? No, demasiado chiquito. Mucho. Sí, pues... no habíamos previsto hoy un debate sobre la constituyente universitaria, pero para allá vamos y a mí me encanta. Por eso, pero es que es para ser claro, porque es que estamos siendo muy teóricos y a la gente hay que ser un poco más concreto. En el Consejo Superior de la UIS tienen cabida delegados de los estudiantes, de los docentes, de los rectores, delegados de los gremios, ¿quién más? Del presidente, del ministro y el gobernador, que es el gobernador. ¿Todos deben estar ahí o en esa nueva constituyente hay que replantear para mirar y sacar y entrar otros? Porque aquí en el chat hay mucha gente que está diciendo que hacen los gremios en la UIS y su vinculación no puede ser tan directa. Sí. Sean un poco más concretos en ese punto. Muy concreto, la ley 30 estableció que el papel y la configuración fundamental de los consejos superiores. Los consejos superiores tienen una función que yo considero importante, que es asesorar a la universidad y establecer la relación, y ese debería ser el papel de los gremios, establecer la relación entre el mercado de trabajo y quien está produciendo el personal, calificando el personal para ese mercado de trabajo. De manera que las buenas relaciones entre los gremios y la universidad son importantes, lo cual no quiere decir que la universidad tenga que convertirse en una empresa ni que tenga que ser manejada a beneficio y a bolsillo para los gremios, eso es otra cosa diferente. Ahora bien, que el Consejo Superior tiene que existir, por ley tiene que existir. Ahora, el número de miembros del Consejo Superior, el número de representantes de los estamentos básicos puede cambiar. Eso lo puede decidir una constituyente universitaria. Ahora, no estamos de acuerdo con Leonardo en que él considera que la constituyente universitaria y la reforma de los estatutos es algo que tiene que esperar hasta cuando se haga la nueva ley de educación. Exacto. Bueno, sí. Nosotros, pues con un grupo importante de personas, consideramos, y a nivel nacional, porque esto se está convirtiendo en un movimiento a nivel nacional,
que dado pues, la actitud de la Corte Constitucional, que ratificando la Constitución ha dicho que podemos elegir nuestras propias directivas, somos nosotros los que entonces tenemos la posibilidad como grupo de constituyente de la universidad de reunirnos y no tenemos que esperar a que haya una nueva ley. Podemos hacer eso para cada universidad. Lógicamente, en el marco de la ley las cosas se deshacen como se hacen. Por lo tanto, ese nuevo estatuto, esa nueva constitución de la universidad que se redactaría, tendrá que contar en un diálogo con el Consejo Superior de ese momento para que ellos deroguen el estatuto anterior y acepten el estatuto construido por la universidad. Permítame una réplica, que es un derecho universitario y general, ¿no? Yo soy el máximo partidario de reformar el estatuto actual, el estatuto general de la UIS actual. Soy el que he estado predicando desde hace décadas que, o sea, el estatuto se aprobó en el año 93, después de la ley 30 del 92 y después de la constitución del 91, y a pesar de eso, no, en mi opinión, y lo he estado diciendo desde esa época, no interpreta, no lee, no internaliza el espíritu de la constitución del 91 y de la ley. Yo soy el promotor mayor, o bueno, uno de los promotores de que el Estatuto General se reforme, ¿no? Y que se puede reformar aún sin cambiar la ley, ¿no? Lo que sí ocurre es que la composición del Consejo Superior, claro, hay ciertas flexibilidades, sí está establecida por ley y mientras esa sea la ley, ese será el Consejo Superior, la composición. Y sobre el proceso de designación del rector, lo que sí definitivamente a lo que no creo que podamos renunciar, no debemos renunciar, es a la intervención de la opinión de la comunidad universitaria, ¿no? Es decir, uno podría decir, bueno, ok, que lo elija directamente, ¿no? La consulta con un sentido de que se la respete, ¿no? Que es el problemita que tenemos ahora, los consultamos, díganos, ¿no? Y la comunidad dijo, y luego dijo, oiga, no me sirve, ¿no? Desde que la consulta sea respetada, eso es un mecanismo democrático, ¿no? Porque es la manera como tiene el organismo designador, que es el Consejo Superior, de asegurar la gobernabilidad, de permitir el debate, de oír y de ir cambiando el modelo de la universidad a medida que la comunidad lo va construyendo. La diferencia, tal vez, que tenemos muy dentro del respeto con la profesora Ivonne, es como el ámbito de lo que se llama una constituyente, ¿no? Mi postura, y eso es un asunto más que merece más tiempo para debatirlo, es que el espacio de la democracia y el espacio de la Constitución es el espacio de la nación, ¿no? Es allá donde se tienen que definir los intereses generales y que eso inspire la decisión de los intereses ya dentro de ámbitos más limitados del país. Para terminar este punto, dos preguntas. ¿Qué tan, para que la opinión pública lo conozca, que a veces no está muy enterada de los procesos que pasan al interior de la UIS, ¿en qué proceso está la constituyente? ¿Es una idea que están haciendo, ya está consolidada? ¿Qué tan crecido está este proyecto al interior de la universidad? Doctor Ivonne. Bueno, lo primero, digamos, para terminar el debate aquí interno con Leonardo, es que sí son posibles constituyentes parciales. De hecho, el mismo sector uribista, con quien obviamente no estoy para nada de acuerdo, está pidiendo que se haga una constituyente para solucionar el entuerto ahora con este escándalo de la reforma de la justicia. Bueno, en particular, la constituyente es un proceso muy largo, porque se trata de concitar todas las opiniones. Allí no se trata de que un sector ejerza su poder sobre los otros, se trata de lograr un diálogo entre todos los sectores universitarios para construir una propuesta conjunta, de manera que eso no es un proceso de un día o dos. De hecho, ya hay muchas personas, un grupo muy importante que ha dado, digamos que ha lanzado la idea y que ha iniciado las primeras reuniones
los primeros debates y está tratando de pues como configurar una agenda que permita entonces empezar a programar actividades e invitar a otros sectores y sobre todo formar a la comunidad universitaria sobre qué es este proceso, cómo se da y qué importancia tiene para que con conocimiento pues la comunidad pueda participar. Correcto. Pasemos al fallo de acción de tutela. Doctor Leonardo, ¿ustedes ya fueron notificados como integrante del Consejo Superior? ¿Ya hay alguna comunicación en el sentido de que ya fueron notificados de la decisión del juzgado? Sí, tan pronto se recibió el texto de la sentencia de la juez, fue inmediatamente transmitida a todos los consejeros, ¿no? Y bueno, ya pues, nos dimos por informados tanto del documento remisorio como del texto completo de la sentencia. Lo conocemos y bueno, no hemos hecho ese ejercicio de discutir alrededor de ese documento como colectivo. ¿Ya tiene alguna fecha para ser citados, para analizar, debido a cuenta que el fallo da un tiempo de 10 días hábiles como para que asuman las posturas frente a este fallo? No, está citado un consejo ordinario, ¿no? Está citado un consejo ordinario. Dado que la misma medida de protección precautelar interrumpió cualquier posibilidad de reiniciar otro proceso, eso está ya interrumpido. O sea, en este momento no hablamos de iniciar otro proceso porque eso está interrumpido por decisiones de los jueces, ¿no? De manera que por el momento lo que está es convocado un consejo ordinario que está para esa semana del 10 al 15 de julio, haciendo cuentas del plazo de la tutela. Más o menos para esa misma época coincide la terminación, ¿no? de reiniciar el proceso, de elegir entre los 3 candidatos que no han renunciado del cuarteto que resultó de la consulta a la comunidad universitaria. De manera que lo previsible es que o en ese mismo consejo ordinario se asuma se tome ese reinicio del proceso, o bien que mientras tanto, mientras llegamos a esa fecha, se haga desde la presidencia del Consejo Superior, ¿no? O de la Rectoría, que son los dos personas autorizadas para convocar al Consejo, se convoque un Consejo Extraordinario para retomar el proceso de la designación del rector. ¿Sabe usted, ha tenido conversación en el sentido de que el único que ha salido por ahora a decir que admite el fallo es el gobernador de Santander, pero sabe si algún miembro del Consejo tendrá una postura diferente y hará alguna insinuación para apelarlo? No ha habido ninguna manifestación en ese sentido. Como ya le dije, los representantes de los estudiantes, de los profesores y yo, como representante de los egresados, estamos de acuerdo con eso. Nuestro planteamiento es que, bueno, que desde antes lo decíamos que era lógico que eso ocurriera, pues entonces simplemente regresamos a los canales de los que nunca hemos debido separarnos. Doctor Ivón, ¿conoce alguna información en el sentido de que el fallo quiera ser apelado? No la conozco, pero la temo. La temo, ¿por qué? Porque es que estamos acostumbrados, y se lo dice también la juez, a ver un Consejo Superior en donde el grupo continuista ha venido manipulando la situación a propósito de sus intereses. De manera que hay una gran preocupación porque no parece claro en el fallo, si bien se refiere al Consejo Superior, la demanda fue puesta contra la universidad y el fallo se refiere al señor gobernador presidente del Consejo Superior. El señor gobernador, como presidente del Consejo Superior, ha dicho que acata, y es algo que le agradecemos, y yo sé que la comunidad universitaria le agradece, y la justicia también, la autonomía universitaria y la Constitución del 91 también, pero tememos que el sector continuista, que ha sido tan empecinado, decida, el sector camachista, como lo llamamos en la universidad. ¿Quiénes del Consejo Superior son camachistas? ¿Quiénes son? El representante del presidente, el representante de la ministra, el representante de los gremios, el representante de los rectores y el representante de los decanos. Ellos
pues estarían interesados en no ceder la pelota, y entonces nos tememos que ahora digan que no, que el rector encargado va a imputar el fallo ante el Tribunal Administrativo, en donde al parecer la secretaria general de la universidad, dicen las malas lenguas, tendría algunas posibilidades. Yo quiero pensar, y estoy completamente segura de que el Tribunal Administrativo, si ellos deciden imputar, va a respaldar a la juez y a la justicia, porque el fallo es un fallo que tiene una gran profundidad sociojurídica y que no está fundamentado en un pequeño articulado que se puede tumbar o no, tiene un gran fundamento. Por lo tanto, estoy segura de que el fallo del tribunal sería a favor, pero dudo que quieran, porque es que la jugada que nos tememos es muy particular, ¿no? Resulta que ellos sacaron en la reunión en donde quisieron anular el proceso, sacaron entre la manga la renuncia de Jaime Alberto Camacho Pico, pero no la recibieron. Es decir, él renunció, pero nadie le recibió la renuncia. O sea que aparentemente él renunció, pero pues si no le aceptaron la renuncia. Venga, entonces, ¿qué es lo que ellos quieren? Doctor, un segundo, saquemos esa duda. ¿Sí renunció o no renunció Camacho? Claro que renunció. Y además ¿se hizo oficial? ¿Eso quedó en actas? Quedó en las actas. Sí. Entonces no es así. No, en las actas dice que se leyó la carta que él presentó, pero lo dice la misma juez Maye Plata, no, las actas no consignaron que se hubiera aceptado la renuncia de Jaime Alberto Camacho. Tanto se aceptó la renuncia que después los que votaban por él dejaron de votar por él y votaron en blanco. Entonces, para el Consejo sí renunció. Claro que renunció. O sea, el doctor Camacho, en tal caso de que se acepte... como candidato, y su periodo como rector se le venció. Correcto, pero en este nuevo proceso, y ahí voy al punto, ¿el doctor Camacho podría volver a presentarse como candidato o ya no? No, es que el asunto es que ya no va a haber nuevo proceso. No, pero en este, digamos, vamos a... En la continuación del proceso. Vamos a poner un ideal, un escenario hipotético. Sí. Digamos que la UIS no apela el fallo de primera instancia de esta acción de tutela. Sí. Y el proceso continúa. Exacto. En ese proceso que continúa su juicio como integrante del Consejo Superior, el doctor Camacho ¿es candidato o ya no es porque candidato? Dentro de ese proceso él ya renunció. Es dentro de ese proceso dentro del cual él renunció. ¿O él renunció fue por esa votación nada más? No, era otra interpretación que por ahí le daban al asunto. Claro. Bueno, por el motivo que sea, en el proceso que está en marcha, él ya renunció. Y presentó su renuncia ante el Consejo Superior, se consignó en acta, y de esa renuncia derivaron decisiones como continuación del proceso. O sea, el episodio renuncia de parte del doctor Jaime Alberto Camacho a ser candidato para el nuevo periodo, eso ya es parte superada, es un hecho histórico dentro del proceso. Él renunció y ya no está en el proceso. ¿Usted cree que esa lógica jurídica la entienden los demás integrantes del Consejo Superior? Bueno, yo no, eso de la lógica jurídica, yo no sé si la lógica jurídica puede ser diferente de la lógica, ¿no? No, yo creo que no. No, sí, yo aquí lo que defiendo es, y en todas las ocasiones en que ha habido duda sobre si la lógica jurídica es distinta de la lógica, no, la lógica jurídica suele acoger la lógica. Bueno, le cambio la pregunta de otra forma. ¿Esa interpretación jurídica la aceptan o la comparten los demás integrantes del Consejo? Pues yo no sé si alguien, si alguno del Consejo Superior pueda llegar a decir, no, eso fue que amenazó que iba a renunciar, pero no renunció. No creo, es decir, no veo cómo se podría defender, ni a la luz de la lógica, ni a la luz de la transparencia y como de respeto a lo que ocurrió. Yo no la veo muy convencida de que el doctor Camacho no, de ninguna manera, porque es que... para usted, el doctor Camacho, ¿eso no es candidato? Es que yo no creo ni en la transparencia, ni en el respeto por la democracia, ni en la justicia, porque allí lo que se ha mostrado es que eso no se está respetando. Lo que se ha mostrado es que se juegan todas las cartas con la suciedad más profunda, y ahí es donde nos tememos que se aprovechen del señalamiento que les hace la juez, diciéndoles que han sido tan irresponsables en el Consejo Superior y han manejado tan mal los debates, que en el afán de votar ni siquiera se acordaron de aceptarle la
renuncia. Entonces ahora, ¿qué van a decir los camachistas si se sienten perdidos? Ah, no, es que no le aceptamos la renuncia, entonces él está todavía en la lista de 4, entonces como nos mandan elegir entre los de la votación, entonces él es todavía candidato, entonces nosotros somos los camachistas, somos 5 y votamos por Camacho y lo elegimos como rector. Porque de manipulaciones estamos llenos, es que los escenarios son posibles. Y este escenario también es posible, porque ellos no han abandonado, ellos no quieren abandonar el poder. Si quisieran abandonar el poder, el ingeniero Jaime Alberto Camacho Pico no se había presentado a la reelección. Si quisieran abandonar el poder, no lo habían nombrado ahora de prestanombres. Pusieron un prestanombres de rector de la universidad encargado y a él lo nombraron de asesor de ese prestanombres, es decir, que lo acaban de nombrar y sigue ahí en la rectoría Jaime Alberto Camacho Pico. Ellos no se quieren ir. Claro, no, asesor de la rectoría, lo acaban de nombrar, profesional asesor de la rectoría. El vicerrector académico lo nombró de manera ahora rector. De manera que lo nombró asesor. Claro, entonces como Jaime Alberto, claro, él acabó su periodo y aparentemente renunció a postularse. Entonces nombran un vicerrector académico en su reemplazo y él llega y el primer acto que hace en la administración es nombrar al que acaba de salir como su asesor. Entonces ellos no quieren dejar el poder. Es posible pensar todo tipo de manipulación, se ha vuelto normal. Esta vulgaridad de manipulación politiquera y de mal manejo del poder se ha vuelto normal en la universidad y eso es gravísimo, por eso es que estamos en la crisis tan profunda a la cual hemos llegado. Esta designación de asesor del doctor Camacho, muy seguramente, voy a arriesgarme a dar un juicio, tal vez no tenga ninguna irregularidad legal. Formal. Ninguna, pero sí tendría alguna irregularidad o alguna mala interpretación ética. Pues de hecho, bueno, la ética es un tema, un juicio de valor, y bueno, pero desde el punto de vista, pero la comunidad universitaria sí lo percibe así, ¿no? Hay muchas ya manifestaciones que he oído en ese sentido, o sea, sorprende, y cuando sorprende, dice, oye, está como raro, ¿no? Pues, ese señor ya se le venció el periodo, pero entonces ahora el rector encargado lo nombra su asesor, ¿no? Quiero, ¿no? Es decir, aquí, por aquello de los principios de la presunción de buena fe, de presunción de responsabilidad, de pronto un poquito extrapolada, quiero entender que eso se debe a que el doctor Jaime Alberto tiene muchos aportes que hacerle al nuevo rector y que lo coge esta interrupción de su comisión en la rectoría en un momento en que no es muy fácil que regrese a su escuela de origen, ¿no? Porque él es un profesor en comisión y que mientras se empieza el nuevo semestre y donde él ya de nuevo se reintegre como profesor en plenas funciones en la escuela, que mientras tanto entonces la universidad y el rector consideró que lo apoyen, ¿no? En la presunción de buena fe y de eficiencia administrativa, pero tengo que decir que un poquito extrapolada. Aquí están algunos de los usuarios señalando que la UI se parece, haciendo comparaciones un poco particulares, señalando que la UI se parece a una alcaldía chiquita o a un congreso también chiquito. Pero volvamos al punto. Claro, en donde hay todas las fuerzas políticas, incluido el paramilitarismo, claro. Pero supongo que la comparación la hacen más por las componendas políticas. También por las componendas políticas y por el lado muy negativo. Pregunta, claro está. A lo largo de este proceso se ha dicho que el doctor Camacho ha sido un buen rector. Bueno, algunos sectores han señalado que es un buen rector y hay una interpretación por el manejo de los recursos, por el manejo del presupuesto, en comparación con las horas de clase, pero otros dicen que no hubo tantas horas de clase como las que iban anterior y por eso tenía tanta plata, etcétera, etcétera, etcétera. A su juicio, doctor Iván, el doctor Camacho fue un buen, mal o regular rector. Un pésimo rector. ¿Por qué? Un pésimo rector porque las cosas que son fundamentales para una universidad se dejaron de lado. Porque puso a primar el convertir a la universidad en una empresa antes que en una universidad pública. Porque los investigadores y los profesores fueron absolutamente desestimulados en sus actividades académicas. Pero lo más importante, porque durante su administración la universidad tuvo que vivir grandes violaciones de los derechos humanos.
y los derechos humanos están sobre la Constitución, sobre todo son el derecho internacional, que debe primar sobre todos los seres humanos, y si eso se viola, así se produzca mucha plata, lo que se tiene es que lamentar, es plata sucia, bañada en violación de derechos humanos. Por lo tanto, no, un gran presupuesto no es una medida. Se ha caído académicamente y se han violado los derechos humanos, se acabó la democracia, hay exceso de poder, hay exceso de reglamentarismo y hay desestímulo de los entes académicos de la universidad. No se puede decir que hay una buena administración, hay una pésima administración. ¿Reconoce algo positivo que tenga estos años de Camacho en la rectoría? Yo personalmente creo que no. ¿Camacho fue un buen, regular o mal rector? Camacho, el doctor Jaime Alberto Camacho, en términos de los indicadores de la universidad, cuando se lo ponen en cabeza de él, los logros de la universidad, fue un regular rector. ¿En qué sentido? En el sentido de que los indicadores crecieron, e inclusive crecieron exponencialmente, es decir, aceleradamente. Pero en términos comparativos, en términos de podios, los del benchmarking crecieron más, ¿no? Es decir, por ejemplo, uno de los indicadores que ponen en la cabeza y en las glorias del doctor Jaime Alberto Camacho, los que más lo defienden, es: durante su periodo se dobló el presupuesto de la universidad, ¿no? Ok, cierto, y de pronto hasta más, y algo de mérito puede haber tenido. El caso es que los otros, los del benchmarking cercano, lo multiplicaron por 2,5 o por 3. En el periodo del doctor Jaime Alberto Camacho, ciertos indicadores académicos, ¿no?, se crecieron, ¿no?, pero los del benchmarking cercano lo hicieron más aceleradamente, y entonces la universidad ha venido perdiendo podios y perdiendo visibilidades. Entonces, del top 3 en algún indicador pasa al top 6, del top 6 en algún otro indicador pasa al top 14, ¿no? O sea, en términos de las clasificaciones. Ese es el punto, y sobre todo hay unos indicadores a los que la comunidad es muy sensible, y que eso sí han definitivamente no subido sino bajado. Y uno de ellos, tal vez el más doloroso para los universitarios, es el top de la empleabilidad, el top de la aceptación del mercado laboral, de las empresas y de los sectores para los egresados. Es que eso les duele a los egresados, y en mi caso pues ese es el que más me duele. Y el otro indicador que definitivamente cayó, entre otras cosas por toda esta problemática, es el top de la transparencia, porque entonces, debido a todos esos enredos de las llamadas y de Félix y etcétera, entonces se creó un clima y una atmósfera donde la transparencia prácticamente claudicó. Voy a resumírselo de estas maneras. El doctor Jaime Alberto Camacho, desde el momento en que tuvo ese problema, dejó de poder ser buen rector, porque la universidad puede seguir creciendo, y la universidad, como está ahora, va adelante con una comunidad tranquila. Ya la universidad está más tranquila, todo el mundo lo siente y empieza a ponerse a trabajar en lo que debe trabajar, sin preocuparse por lo que no debiera estar preocupada, ¿no? Y entonces esa universidad tiene sus sinergias y sus propios mecanismos de autocrítica y de autoaseguramiento y de su catalizador interno de sus procesos. El rector dejó de poder, Alberto Camacho dejó de poder ser buen rector desde el momento en que no podía generar dentro de la comunidad universitaria ese clima de serenidad y de tranquilidad interna, y desde el momento en que no podía generar esos nuevos paradigmas, esos choques que le cambian el ritmo y le permiten mantenerse en los buenos indicadores. Si interpreté mal, usted no está diciendo es que de todo lo que, de la afirmación que acaba de hacer, me está diciendo que, no sé si estoy entendiendo, hilando demasiado chiquito otra vez, ¿están contratando menos egresados de la universidad? ¿Ese indicador disminuyó? No, es que la empleabilidad es es la aceptación de los egresados en el mercado general, ¿no? Sí, o sea, ya es menos preferido un egresado de la UIS que antes.
Nosotros, los ingenieros los están contratando mejor a los egresados de otro lado, digámoslo así, inclusive dentro de la misma ciudad. Y eso, por ejemplo, para los ingenieros, ¿no? En la época en que en los periódicos, incluido Vanguardia Liberal, no se leía "se busca un ingeniero", no, se busca un ingeniero de la UIS, ¿no? Ahora, esos privilegios, esos indicadores de empleabilidad privilegiada se perdieron. Y ahora tenemos una empleabilidad inclusive en algunos aspectos menor que las mismas universidades locales. Soy abogado del diablo, pero ¿todo es agua sucia en responsabilidad de Camacho o digamos eso es un proceso continuo de malas rectorías? No, eso tampoco hay que atribuírselo solo a Camacho, ¿no? Ese es un proceso, pero sí es para mí el efecto de un talante de la administración, ¿no? De un talante de la administración que no es solo del doctor Alberto Camacho, pero que se acentuó en la rectoría de Alberto Camacho. ¿En qué sentido? En el sentido de que se crea una barrera, una distancia entre la comunidad universitaria, entre los agentes que son los actores de los indicadores, entre los que son los verdaderos ejecutores, los que deberían ser siempre noticia, y que no fuera noticia el rector y la elección del rector, que eso es lo triste, ¿no? Ese tipo de situaciones, doctor Iván y doctor Leonardo, ese tipo de situaciones generan enorme preocupación, como también se conoció la semana pasada, un ranking de universidades donde la UIS, digamos, disminuía enormemente de ese escenario privilegiado de ser las primeras en el país. Eso fue objeto de análisis por parte del Consejo Superior en la designación del rector. ¿Se escucharon esas propuestas de parte de los candidatos? ¿Ese fue un punto de análisis o crean que esos aspectos no interfirieron en absoluto para designar el anterior proceso? Sí, mira, yo no podría decirlo porque a mí el Consejo Superior me dio 3 minutos para presentar. ¿Le preguntaron de eso? Un día entraron, me dieron 3 minutos, después me hicieron la agresión a la que yo me refería al comienzo. Pero que yo sepa, por lo que me han comentado, no, porque allí en ese Consejo Superior no se debaten los destinos de la universidad, no se analiza la universidad, allí se va a pasar por manipulaciones. Ahora, yo sí quiero insistir, el problema no es solo Jaime Alberto Camacho, es de todo un comité de dirección, de un consejo de dirección de la universidad que ha tenido una política represiva de silenciar el disenso, de impedir el disenso y que ha entonces tomado la actitud de separarse, aislarse, volverse autista frente a las problemáticas planteadas por la comunidad universitaria. Pero es un grupo de personas con una concepción política de la educación y del país. Doctor Leonardo, estoy viendo aquí en el chat que están de acuerdo con esa destrucción que usted hace en la universidad, pero se preocupan aquí esos elementos se tomaron como parámetro para determinar las propuestas de los candidatos. ¿Esa realidad de la universidad tan preocupante que está expresando fue estudiar al interior para elegir un candidato o eso no se tomó en cuenta? Porque aquí me están diciendo que no. Fue tomado en cuenta para escoger por quién votamos, porque yo vi las propuestas. Por eso, pero, y voy a resumírselo de esta manera. La propuesta del doctor Jaime Alberto Camacho fue, en resumen, hay un plan de desarrollo que ya viene en marcha y lo estoy cumpliendo. Es decir, eso fue prácticamente el resumen de su propuesta, ¿no? Que yo lo traduzco en términos, es decir, yo garantizo la continuidad de las fuerzas inerciales del crecimiento, ¿no? Y las propuestas de los otros candidatos, incluidos los 3 que siguen en la posibilidad de ser escogidos, decían, la universidad necesita un reflexionar sobre sí misma, un retomar la tranquilidad, un dejar de estar tensionada por todos esos agentes y amenazas hasta de violencia y dedicarse a lo que tiene que hacer, que es al conocimiento y a producir indicadores y a su función misional de investigación, docencia y extensión del conocimiento. Eso está en las propuestas inclusive de los que no quedaron en el cuarteto, ¿no? Y se necesita un cambio del estilo administrativo, porque el que se está dando es un estilo administrativo autoritario, que no oye, que no es sensible a la crítica y simplemente de continuidad de las fuerzas inerciales. Y la UIS necesita
no era el término de los candidatos, pero yo lo voy a utilizar porque creo que lo resume. La UIS necesita pellizcarse, traduzcámoslo en un lenguaje mejor, nuevos paradigmas para poder recuperar sus posiciones de liderazgo y de visibilidad nacional e internacional. Eso ocurrió durante el debate, no durante las preguntas que le hicieron los consejeros a los candidatos. Esas preguntas no, las preguntas eran: ¿usted por qué es sindicalista? ¿Y usted por qué apoyó a los estudiantes para que se entrara a una iglesia? Bueno, ¿cuánto tiempo le dieron para presentar su propuesta? Tuvimos 2 reuniones diferentes, primero una con los rectores, en donde se tuvo algo más de tiempo para hablar con ellos, pero con más el consejo, justamente, el pleno. No, con el grupo de los rectores, que tiene un representante en el Consejo Superior. Ahora, con el Consejo Superior, yo pienso que absolutamente insuficiente, pero yo creo que ellos conocían quiénes éramos, por eso es que se oponen, porque pues nosotros hemos defendido la necesidad de una nueva ley alternativa de educación superior, y eso quiere decir que estamos en contra de la posición de la ministra, que ha querido imponer una ley de educación. Nosotros somos los 3 miembros del sindicato ASPU de la Universidad Industrial de Santander, y pues al gobierno no le gustamos los sindicalistas, pero yo creo que ellos lo conocían, por eso yo varias veces dije, desafortunadamente nunca pues hubo el espacio para que esto se expusiera, yo dije que le preguntaran al presidente y a la ministra por qué era que le parecíamos tan malos candidatos, si tenemos todos los requisitos exigidos, si tenemos una hoja de vida de excelencia académica, si tenemos una hoja de vida ética, si tenemos una hoja de vida de respetabilidad como docentes e investigadores en la universidad, y si tenemos una hoja de vida con una experiencia administrativa, que todo eso fue valorado por el Consejo Académico y reconocido. Entonces, ¿por qué? ¿Por qué no les gustamos? Porque ellos saben que no les respondemos a los intereses que ellos tienen, que no les respondemos a la política nacional que quiere impulsar con la educación, que quiere llevar las universidades hacia un cierto modelo de educación que nosotros no aceptamos, que no nos gusta, por eso no les gustamos. Eso lo sabían ellos, puede que no se interesaran por más detalles, por eso no nos querían ni siquiera escuchar. ¿Para qué? En el fallo del juez, hay un punto que llama nuevamente la decisión, donde se refiere a otras decisiones, y donde dice que, debido en cuenta que el proceso se realizó a puerta cerrada, lo cual vulnera el principio de transparencia, se ordenará que los procesos deliberativos cuenten, el Consejo Superior obviamente, con los medios de comunicación al servicio de la universidad, para que sean de conocimiento de la comunidad en cuanto al proceso de selección de rector de la UIS por parte del Consejo Superior. Eso indica, doctor Leonardo, no sé si estoy interpretando mal, que el proceso tiene que ser transmitido, yo no sé si en directo, aunque no lo esté diciendo en directo, ahí hay un vacío, no sé, pero lo que indica es que sus procesos las deliberaciones tienen que ser públicas. Pues yo soy partidario de que lo que uno dice en un espacio de toma de decisiones debe poder sustentarlo de cara a la opinión pública, ¿no? Bueno, eso no me preocupa. Ya la otra cuestión es la cuestión de la aspectos logísticos, ¿no? Están los aspectos logísticos de, bueno, no sé qué tan fácil sea una deliberación con cámaras. Y yo creo, no se lo espero, pero la UIS tiene los medios, la tecnología para transmitir ese tipo de escenarios. Sí. ¿Usted está de acuerdo con transmitir eso en directo? Al menos este proceso hasta cuando se termine la designación del rector, perfecto. Es decir, creo que debe hacer, porque es que se ha creado tanta inquietud. ¿Al interior del Consejo que diga que sus deliberaciones son privadas? Que yo sepa, no. Y además, creo que la única, ahí sí ojalá recurriéramos al manido cuento de que el Consejo Superior es el autónomo, ¿no? Pues yo no comparto eso, yo digo que la autónoma es la comunidad universitaria, no el Consejo Superior. Yo ahora soy consejero, pero no quiero abrogarme la autonomía, yo soy el dueño de la autonomía, no. El dueño de la autonomía, el titular de la autonomía es la comunidad universitaria. En razón de la autonomía,
aunque ya en este momento ya podría decir ya no es tan autónomo cuando se lo ordenó un juez, ¿no? Pero yo sí soy partidario de que al menos para hacerlo de cara a la opinión pública, termináramos este proceso de frente a ella, a la opinión pública. Este proceso tiene que ser transmitido de forma directa y no pública. solo este proceso, es que estamos hablando de las acciones de funcionarios públicos y todo ciudadano de la República tiene derecho de estar informado, lo establece la Constitución y lo reconoce la Ley 594 del 2000, Ley General de Archivos, tiene derecho de tener acceso a toda la información que produzcan los funcionarios del Estado. Por lo tanto, esto no solo debe ser ocasional, esto debe darse todo el tiempo y debe extenderse a la posibilidad de acceder a las actas. Alguna vez yo pedí a la secretaria general la grabación porque sabía que se había grabado una reunión del Consejo Superior y me contestó que ella grababa simplemente para sacar sus notas de las actas, pero después lo borraba, de manera que allí hay una violación del manejo de la documentación que debe también superarse y debemos encontrar una universidad que gane en transparencia y que deje la manipulación y de usar los criterios de la justicia para manipular a la justicia. La última pregunta, porque como la televisión aquí también el tiempo apremia. Doctor Ivón, agradeciendo su participación, ¿usted cree que cuándo tendremos rector de la Universidad Industrial de Santander? Yo sinceramente espero que el rector encargado no vaya a insistir, no se vaya a oponer a la decisión del gobernador y acate junto con todo el Consejo Superior el fallo de la justicia, y eso querría decir que en cumplimiento de lo fallado, en 10 días tendría que haber una persona elegida, designada para la rectoría. Para su concepto y finalmente, ¿cuántos son los candidatos a rector de la UIS? ¿Son 3 o son 4? Son 3, somos 3 candidatos. ¿Que son? Sí, somos 3 candidatos que son Gilberto Carrillo, correcto, Juan Manuel Latorre y Iván Suárez. Muchas gracias, profesor Leonardo. Gracias. A su concepto, ¿cuándo tendremos rector de la UIS? 10 días hábiles para reiniciar el proceso. Algunos problemas de convocatorias y de logística, digamos que en términos de calendario unos 20 días. A su juicio, de días calendario. ¿Cuántos candidatos hay para la rectoría de la universidad? ¿3 o 4? En este momento hay 3 candidatos. El doctor Camacho no es candidato. El doctor Camacho, en el proceso que continúa, él mismo se sacó. Profesor Leonardo, muchas gracias. Gracias a usted, muy gentil. Muchas gracias por aceptar la invitación de Vanguardia. Esperemos que este debate o esta reflexión haya servido enormemente para que los usuarios de vanguardia.com entiendan un poco cuál es el contexto en que se maneja la designación del rector de la UIS. Los invitamos a que se sigan informando a través de la versión impresa de Vanguardia Liberal y se estén enterando minuto a minuto de las noticias que están pasando en el país y en el mundo, y especialmente en la región a través de nuestro portal de noticias www.vanguardia.com. A ustedes muchas gracias y nos vemos en una próxima ocasión.